Toda comunicación va más allá de las palabras y nuestros fieles compañeros caninos no son la excepción. ¿Te has preguntado alguna vez qué tratan de decirnos con sus movimientos y posturas? Prepárate para descubrir el fascinante mundo del lenguaje corporal de los perros. En este video desentrañaremos sus secretos, aprenderemos a interpretar sus gestos y entenderemos lo que realmente quieren decirnos. Desde la cola hasta las orejas, cada parte de su cuerpo es una pista sobre sus emociones y necesidades. Acompáñanos en este viaje para estrechar aún más el vínculo con nuestros peludos amigos y mejorar nuestra comunicación con ellos. Storytelling te trae el lenguaje corporal de los perros explicado. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Mirada intensa y parpadeos. La mirada de un perro puede decir mucho sobre su estado emocional y su comunicación contigo. Una mirada directa con ojos suaves y parpadeos lentos indica que el perro se siente seguro y cómodo contigo, lo que se traduce en confianza y afecto. Si tu perro te mira fijamente sin parpadear y sus ojos están muy abiertos, esto puede indicar que está alerta o ansioso, especialmente si también muestra señales de tensión corporal. Por otro lado, evitar el contacto visual y mirar hacia otro lado puede significar sumisión o que se sienten incómodos o inseguros en ciertas situaciones. Lamido de labios. El lamido de labios en los perros puede tener diferentes significados. Si tu perro lame sus labios suavemente después de que le has hecho una orden o lo has regañado, podría ser una señal de sumisión o una forma de calmar el conflicto. También puede indicar que están nerviosos o ansiosos. Sin embargo, si el lamido de labios viene acompañado de un gruñido o mostrando sus dientes, puede ser una señal de agresión o advertencia. Observa el contexto en lo que ocurre el lamido para entender mejor qué emoción está comunicando tu perro. Postura de juego. Cuando un perro quiere jugar, su lenguaje corporal se vuelve muy evidente. Adoptarán una postura de juego, agachando el frente del cuerpo y levantando la parte trasera, manteniendo la cola en alto y moviéndola de un lado a otro de manera entusiasta. También pueden invitar al juego con movimientos rápidos y juguetones, saltando o corriendo en círculos. Las orejas estarán hacia adelante y su mirada será suave y amistosa. Es importante responder a estas señales de juego y asegurarte de que la interacción sea segura y positiva para ambos. Babear en exceso. El babeo en los perros puede ser normal después de una actividad física intensa o cuando están emocionados, pero un babeo excesivo y fuera de lo común puede ser una señal de estrés o malestar. Si tu perro está babeando mucho sin razón aparente, presta atención a otros signos de incomodidad, como lamerse los labios, jadeo excesivo o postura tensa. Esto podría indicar que el perro está enfrentando una situación estresante o potencialmente peligrosa para ellos. Si el babeo persiste o se acompaña de otros síntomas preocupantes, es importante consultar a un veterinario para descartar problemas de salud. Marcar territorio. Cuando los perros marcan su territorio, generalmente levantan una de sus patas traseras y rocían orina en objetos verticales como árboles o postes. Este comportamiento es una forma de comunicar a otros perros que el área está ocupada y que pertenece a ellos. Marcar territorio también puede ser una señal de confianza y seguridad, ya que los perros tienden a marcar lugares familiares y cómodos. Si tu perro comienza a marcar más de lo habitual, especialmente en interiores, puede ser una señal de ansiedad o inseguridad. También puede ser una respuesta a cambios en su entorno o la presencia de otros animales cerca. Saltar sobre las personas. El saltar sobre las personas es una conducta común en muchos perros, especialmente en los cachorros, pero puede resultar molesto o peligroso si no se corrige adecuadamente. Los perros pueden saltar como una forma de saludar y mostrar emoción, pero también puede ser una estrategia para llamar la atención o conseguir lo que quieren. Para corregir este comportamiento es importante ignorar al perro cuando salte y recompensarlo con atención y caricias cuando las cuatro patas están en el suelo. También es útil entrenar al perro en comandos de quieto o sentado para redirigir su comportamiento. Recuerda ser consistente y paciente durante el proceso de entrenamiento. Si llegaste hasta aquí, recuerda darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Aullidos y vocalizaciones. Los perros utilizan diferentes tipos de vocalizaciones para comunicarse. Los aullidos pueden ser una forma de expresar soledad, ansiedad o incluso para unirse al coro de otros perros cercanos. Algunos perros también aúllan en respuesta a ruidos fuertes o sirenas. Las vocalizaciones agudas y persistentes pueden indicar estrés o dolor. Por otro lado, los ladridos pueden tener diferentes significados dependiendo de la intensidad, el tono y el contexto.
Un ladrido corto y rápido puede ser una forma de expresar emoción como alegría o excitación, mientras que un ladrido largo y fuerte puede ser una señal de advertencia o alarma. Es importante prestar atención al contexto y la situación para entender qué está tratando de comunicar tu perro a través de sus vocalizaciones. Rostro relajado y orejas hacia atrás. Cuando los perros están relajados y felices, su rostro muestra una expresión tranquila y suave. Las orejas estarán hacia atrás pero no pegadas a la cabeza, lo que indica que se sienten cómodos y confiados. También es común que los perros mantengan la boca ligeramente abierta, mostrando una sonrisa relajada. Observa la combinación de estas señales junto con tu postura general para determinar el estado emocional de tu perro. Si tu perro se tensa, las orejas se pegan a la cabeza o muestran otras señales de incomodidad, es importante prestar atención y brindarles apoyo para que se sientan seguros y relajados. Lamido de los labios en situaciones de conflicto. El lamido de labios en situaciones de conflictos puede ser una señal de que el perro se siente incómodo o inseguro. Si tu perro lame sus labios cuando otro perro o persona se acerca, puede ser una forma de calmar la tensión y evitar un conflicto. También puede ocurrir cuando tu perro está en una situación desconocida o frente a una amenaza percibida. Si notas el lamido de labios en situaciones estresantes, dale espacio a tu perro y trata de alejarlo de la fuente de estrés hasta que se sienta más tranquilo. Es importante evitar forzar al perro a enfrentar situaciones que le causen ansiedad, ya que esto podría aumentar su incomodidad y llevar a reacciones negativas. Movimiento de la cola en círculos antes de acostarse. Algunos perros tienen la curiosa costumbre de dar vueltas en círculos antes de acostarse, incluso en camas o almohadas blandas. Esta conducta tiene raíces ancestrales, ya que los antepasados de los perros salvajes hacían lo mismo para acomodar la hierba o las hojas y crear una zona cómoda para dormir. Aunque los perros domésticos no necesitaban hacerlo, este comportamiento está arraigado en su naturaleza. Dar vueltas antes de acostarse también suele ser una forma de expresar comodidad y seguridad con su entorno. Observa esta conducta con ternura y asegúrate de que tu perro tenga un lugar acogedor y cómodo para estar. Enrollarse en posición fetal. Cuando los perros se enrollan en posición fetal al dormir, generalmente mostrando la barriga, es una señal de que se sienten seguros y relajados en su entorno. Al dormir en esta posición, los perros protegen sus órganos vitales y exhiben una postura de sumisión. Esto es un signo positivo de confianza y afecto hacia su familia humana y es una muestra de que se sienten protegidos y cómodos en su hogar. Asegúrate de proporcionar un espacio tranquilo y seguro para que tu perro duerma en paz y no te sorprendas si ocasionalmente se enrolla y duerme en posición fetal. Es una señal de que se sienten amados y seguros a tu lado. Ladrido insistente o persistente. Un ladrido insistente o persistente en un perro puede ser una señal de que quiere tu atención o algo les está molestando. Si tu perro ladra repentinamente y te mira, puede estar buscando tu interacción o queriendo que le des algo de comer o jugar. En algunos casos, un ladrido insistente puede ser una forma de comunicar que algo está mal o que se sienten incómodos con una situación particular. Presta atención al contexto en el que ocurren los ladridos y busca otras señales de incomodidad en su lenguaje corporal. Si el ladrido persiste y no puedes identificar la causa, es recomendable llevarlo al veterinario para descartar cualquier problema de salud que pueda estar causando su comportamiento. Agitar el cuerpo enérgicamente. Cuando los perros están felices y emocionados, a menudo mueven todo su cuerpo enérgicamente desde la cabeza hasta la cola. Puedes notar que su cola se menea rápidamente y que su cuerpo se agita con alegría. Este movimiento enérgico es una forma de liberar su entusiasmo y comunicar su felicidad. Pueden hacer esto cuando te ven después de un tiempo separados, cuando juegan con otros perros o cuando salen a pasear. Observar el cuerpo enérgico de tu perro es una forma maravillosa de entender su felicidad y emoción. Responde a su entusiasmo con cariño y juego y asegúrate de brindarles oportunidades regulares para liberar su energía y expresar su felicidad de manera saludable. En conclusión, el lenguaje corporal de los perros es una forma poderosa y significativa de comunicación que nos permite entender sus emociones, necesidades y estados de ánimo a través de su postura, miradas, movimientos de cola, lamidos y vocalizaciones. Los perros nos transmiten información valiosa sobre cómo se sienten y cómo perciben su entorno. Al conocer y comprender estas señales, podemos fortalecer nuestro vínculo con ellos y responder de manera adecuada a sus necesidades. En especial recordar que cada perro es único y puede tener matices individuales en su lenguaje corporal, por lo que es fundamental observarlos de manera cercana y sensible.
Comenta debajo si este video te ayudó a identificar estos comportamientos de tu canino. Recuerda suscríbete y dale a la campanita para que estés atento a todo el contenido que Storytelling tiene para ti. Hasta el próximo video.